¿Nicolás Maduro va contra su propia gente? Al menos 4 oficiales venezolanos fueron arrestados por la Dirección de Contrainteligencia Militar y se encuentran desaparecidos. Aumenta la detención y persecución contra militares en Venezuela, mientras sus familiares son amenazados de muerte por la dictadura que lidera Maduro. Al menos 4 oficiales venezolanos fueron arrestados por la Dirección de Contrainteligencia Militar y se encuentran desaparecidos tras sospechas de supuesta rebelión. Se trata de un coronel, 2 tenientes y un capitán de navío, quienes perdieron todo contacto con sus familiares desde hace 10 días, luego de que exigieran el ingreso de los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU a las instalaciones del DGCIM. Los familiares temen que los militares corran la misma suerte que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue torturado hasta morir por fuerzas leales a la dictadura. Las familias no quieren hablar porque tienen temor a ser asesinadas, dijo al Nuevo Herald la diputada opositora Delsa Solorzano en referencia a la situación del teniente coronel Igber Marín Chaparro, el teniente coronel Ruperto Molina, el capitán de navío Luis de la Sota y el coronel Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos. No estamos hablando de una circunstancia normal. Estamos hablando de una circunstancia en la que usted le pueden matar y lanzarlo por un balcón, como fue el caso del concejal opositor Fernando Albán, o matarlo para que le secuestren su cadáver, que es lo que ocurre en nuestro país, agregó. Un reportaje del diario El Mundo señala que las familias de las oficiales sufren el plan terror del régimen. Los familiares son hostigados, robadas sus casas, y en los cuarteles el discurso de lealtad es como pintura roja que se echa a un rebaño para detectar quienes se sientan incómodos y vigilarlos. En cada unidad hay un militar cuya labor es la de ser comisario político del régimen, sin importar su grado y jerarquía, para realizar informes de todo aquel que no esté alineado con el proceso, dijo Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Fuerza Armada. Ni siquiera 2 generales revolucionarios tan poderosos en su día como Miguel Rodríguez Torres y Raúl Isaías Baduel se han salvado del horror propiciado por antiguos compañeros de armas. El primero, antiguo director del SEBIN y ministro de Interior con Maduro, se mantiene en huelga de hambre desde hace 8 días, atado a una cama en Fuerte Tiuna. El segundo, ministro de Defensa con Chávez, se encuentra en paradero desconocido desde hace un mes, cuando fue sacado de las mazmorras del SEBIN conocidas como La Tumba. El régimen de Maduro tiene detenidos a más de 150 militares ante el temor de un levantamiento militar en su contra. El uso de la tortura y los asesinatos extrajudiciales se han vuelto más comunes como castigo. Además de amenazar de muerte a familiares de militares detenidos, la dictadura también ha secuestrado a inocentes con la finalidad de detener a perseguidos políticos. Funcionarios con los rostros tapados del SEBIN o de la DGCIM secuestran a personas como una medida de presión para que aparezcan los que realmente buscan, una acción que podría calificarse como terrorismo de Estado. En agosto del año pasado, el SEBIN emprendió la desaparición forzada de una familia completa para dar con el paradero de Oswaldo García Palomo, coronel retirado de la Guardia Nacional. Se trató de Argenis Granadillo, de 50 años, Graviela de Granadillo, 49 años, y Ariana Granadillo, 21 años, primos de García Palomo. El caso de la familia Granadillo es solo uno de los cientos que se dan diariamente por la persecución del Estado contra la disidencia. Lo mismo sucedió contra la detención del médico Alberto Marulanda Bedoya, quien fue detenido por ser pareja de un oficial de la Fuerza Armada de Venezuela. Estos casos se compararían con la detención del joven Juan Pedro Lares, hijo del alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares, y con el caso del empresario Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño del portal Dólar Pro, quienes fueron detenidos en modo de presión para capturar a otro.
las torturas contra los militares. Últimamente el régimen de Maduro aumentó la persecución contra militares presuntamente disidentes a quienes les acusa de rebelión o traición a la patria. Durante su detención les aplican fuertes torturas a través de un plan de terror. El diario español El Mundo publicó un reportaje detallando los diferentes modos de tortura que la dictadura aplica sobre los militares que ahora son presos políticos. Según Gonzalo Imiot, director de la ONG Foro Penal Venezolano, el régimen ha iniciado torturas, tratos crueles y degradantes especialmente duros contra los militares. Asegura que se trata de una política de Estado para enviar un mensaje de terror e intimidación a los integrantes de la Fuerza Armada de Venezuela. Hay que recordar lo que sucedió con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien habría recibido golpes de manera implacable. Se lo llevaron con otros detenidos de su casa a un lugar boscoso. Lo colgaron desnudo de un árbol con los brazos atados en la espalda y los ojos cubiertos por un cartón. Lo golpearon con palos, le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue aquí o en los sótanos de la DGCIM, donde le aplicaron las descargas eléctricas, relató Tamara Suju, directora de la Kasla Institute. Militares opositores permanecen en la Embajada de Panamá. Desde el pasado 30 de abril se mantienen en la delegación de Panamá en Caracas 16 militares venezolanos que participaron en el intento de golpe de esa fecha. 16 militares venezolanos que participaron en el fallido alzamiento del 30 de abril contra el gobierno de Nicolás Maduro permanecen como huéspedes en la Embajada de Panamá en Venezuela, desde donde Caracas les señala de seguir en actividades, informó este viernes el canciller panameño. Desde el 30 de abril se mantienen en la Embajada de Panamá en Caracas 16 militares venezolanos que participaron en el intento de golpe de esa fecha, dijo el canciller Alejandro Ferrer en una entrevista con el canal panameño TVN2. Según el funcionario, hace unos días Panamá recibió una nota de la Cancillería venezolana donde alega que presuntamente esos militares continuaron en el mes de junio planificando y realizando actividades y pregunta por el papel de funcionarios panameños en esos hechos. Es una situación complicada que requiere un manejo responsable de parte de la diplomacia panameña, señaló Ferrer, quien pidió a Venezuela respeto a la integridad de nuestra sede diplomática, del personal panameño y de las personas que se encuentran allí. Ellos están en calidad de huéspedes. Para nosotros lo importante en el manejo de esa situación es que estamos confiados en que ambas partes vamos a manejarla respetando las normas de derecho internacional, añadió. Ferrer también exigió que la embajada panameña no sea utilizada para un fin distinto al de una misión diplomática. Un grupo de militares se alzó contra Maduro el 30 de abril en Caracas en respaldo a Juan Guaidó, el jefe parlamento del opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países liderados por Estados Unidos. Guaidó anunció el levantamiento en la madrugada mediante un video grabado en La Carlota, principal base aérea de la capital, donde apareció con su copartidario el también opositor Leopoldo López, que había sido liberado de su arresto domiciliario por los rebeldes. El alzamiento fue acompañado por manifestaciones, pero se desinfló a medida que el alto mando reiteró lealtad al líder chavista. Al proclamar la derrota de sus adversarios, Maduro advirtió que no quedará impune la escaramuza golpista. Ferrer reiteró que Panamá reconoce a Guaidó, pero que está a favor de una salida pacífica, democrática y oportuna de esta tremenda crisis política, social, económica y humanitaria que vive el pueblo de Venezuela. Panamá es miembro del Grupo de Lima, pero apoya el diálogo que el gobierno de Maduro y la oposición realizan en Barbados. Por otro lado también, Nicaragua se mantiene firme a 40 años del triunfo sandinista. Nicolás Maduro aseguró que Nicaragua se mantiene firme ante los ataques del imperialismo a 40 años del triunfo de la revolución sandinista en esa nación centroamericana. Celebró el 40 aniversario de la gran victoria popular de la revolución sandinista,
en nombre del pueblo venezolano, envío un abrazo al hermano Daniel Ortega, a Rosario y al pueblo nicaragüense, quienes siguen firmes, defendiéndose con dignidad de los ataques del imperialismo, señaló Nicolás Maduro en la red social Twitter. Al igual que en Venezuela, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra integrantes del gobierno del presidente Ortega. En junio pasado sancionó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el director general del Instituto de Telecomunicaciones y Servicio Postal, Orlando Castillo, la ministra de Salud, Sonia Castro, y el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica.